Muy buenas noches, queridos estudiantes de Básica Cristiana. Bienvenidos a este encuentro en nuestro módulo que venimos trabajando, nociones fundamentales sobre el profetismo, una comunidad de profetas. Veníamos trabajando ya el tema uno, 2, 3, 4 y continuaremos hoy con el tema 5 y si alcanzamos el tema 6. De esta manera finalizamos este módulo y dentro de Buenas noches. días, buenas noches, estaremos trabajando el módulo de Mariología. Entonces vamos a iniciar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Amén. Jesucristo, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, enciende en mi corazón el amor a Dios Padre y la alegría de ser su Hijo. Ven a mi vida y a mi familia y guía mis pasos para seguirte y amarte en la comunión de tu iglesia, celebrando y viviendo el don de la Eucaristía, cargando con mi cruz y urgido por tu envío. Dame siempre el fuego de tu Santo Espíritu, que ilumine mi mente y despierte el deseo de contemplarte, el amor a los hermanos, especialmente a los afligidos, y el ardor por anunciarte al inicio de este siglo. Como discípulo misionero tuyo, quiero remar mar adentro para que mi familia, mi parroquia, tengan en ti vida abundante y con solidaridad construyan la fraternidad y la paz. Señor Jesús, ven y envíame. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. 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 Bueno, Padre Lino, bienvenido y tiene este grupo de estudiantes a su disposición. Bueno, él me comentó de compartirles un video mientras la señal se restablece. Vamos a compartir el video. En esta ocasión nos enfocaremos en identificar a través de un listado quiénes fueron los reyes que gobernaron sobre el pueblo de Israel. Los mismos serán descritos a partir de Primeros Reyes capítulo 12 hasta finalizar el segundo libro de Reyes. Los tres primeros reyes de Israel fueron Saúl, David y Salomón. Ya hablamos brevemente acerca de ellos en nuestros anteriores videos, así que te dejamos el link en la descripción para que vayas a verlos. Muy bien, después de Salomón el reino va a dividirse en dos partes. En primer lugar se encuentra el reino del norte, conocido también como Israel propiamente, teniendo como capital a la ciudad de Samaria. Y en segundo lugar está el reino del sur, más conocido como Judá, la cual tiene como capital a la ciudad de Jerusalén. A partir de Primeros Reyes capítulo 12, el reino del norte comenzará su listado de reyes a la cabeza de Jeroboam I, considerado como un rey malo. Mientras que en el reino del sur todo inicia con Roboam, el cual es considerado también como un rey malo. A través de una línea de tiempo, primero nos enfocaremos en los reyes que pertenecen al norte. Después de Jeroboam, su hijo subiría al trono, el cual se llama Nadab, y al igual que su padre, fue un rey malo. Posteriormente se ejecuta un golpe de estado contra el rey Nadab por parte de Baasa, y él mismo se colocaría la corona real. Sus acciones determinaban que era un pésimo rey. Después de Baasa sería su propio hijo quien subiría al trono, Ela, igualmente identificado como un rey malo. Después habría otro golpe de estado, esta vez contra el rey Ela por parte de Zimri.
otro rey que iba en contra de las normas de Dios. Nuevamente se ejecuta un golpe de estado, que como resultado traería la disputa por el reino con dos actores principales, Timni y Omri. Este último provocaría el suicidio del rey Simri, quien al ser invadido incendió el palacio real y murió quemado allí. Posteriormente, el mismo Omri se deshizo de su contrincante y se convirtió en el nuevo rey del norte. Es de hecho que sus acciones lo convertían en un mal gobernante. Después de Omri sería su hijo quien heredaría la corona real, Acab, quien puede ser considerado el rey más malvado que gobernó sobre Israel, ya que es bajo su reinado en que Elías ejerce su ministerio. Recordemos que este profeta sufrió bastante el oprobio causado por el rey Acab junto a su esposa Jezabel. Adentrándonos ahora en el segundo libro de Reyes, observamos que el hijo de Acab se siente en el trono, Ocosías, que al igual que su padre fue un rey malo. Lo interesante de notar en este punto es que el rey Ocosías no tenía hijo, por lo cual es el otro hijo de Acab quien se convierte en rey, Joram, quien no cambió sus actitudes familiares, por lo cual fue un pésimo rey. Es en ese mismo periodo que Eliseo ejerce su ministerio como profeta, llegando a ser el sucesor de Elías. Más adelante es el rey Joram a quien le toca sufrir otro golpe de estado, esta vez a manos de Jehú, el cual llegó a ser un mal rey. Después de Jehú es su propio hijo quien se sienta en el trono real, Joacás, quien al igual que su padre fue un mal gobernante. Después de Joacás es su hijo quien se convierte en rey, Joás, imitando las acciones de su padre. Continuando con el reinado familiar, le toca gobernar al hijo de Joás, Jeroboam II, quien no fue agradable ante los ojos de Dios. Tras la muerte de Jeroboam, sería su hijo quien se convertiría en el rey del norte, Zacarías. Este mismo sería objeto de un nuevo golpe de estado por manos de Salom, quien no corrigió las cosas en Israel. Posterior a ello, otro golpe de estado se llevaría a cabo, esta vez a manos de Manahem, otro rey incompetente. Manahem tenía un hijo, el cual tomaría el control del reino, Pecaía, quien siguió las actitudes erróneas de su padre. Posteriormente, Pecaía sufre un golpe de estado, en esta ocasión a manos de Peca, quien no tenía nada bueno que ofrecer. A partir de este punto, el reino del norte va a sufrir las consecuencias de las acciones del pueblo y de sus reyes, ya que va a ser objeto de la primera invasión, a la cabeza de Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Peca, el anterior rey, sufriría un golpe de estado a manos de Oseas. Este se convertiría en el último rey del norte, ya que tiempo después se levantaría un nuevo rey en Asiria, Salmanasar, el cual provocaría la segunda invasión al reino del norte y pondría a Oseas en la cárcel. Posterior a ello, es el mismo Salmanasar quien provoca la caída y destrucción de Samaria, la capital del norte, y llevaría cautivos a sus habitantes rumbo a Asiria. Hasta aquí todo lo relacionado al reino del norte. Volviendo en nuestra línea de tiempo, ahora vamos a enfocarnos en los reyes que pertenecen al sur. Padre Lino, buenas noches. Mar Mediterráneo. Ay, el mapa que está. Buena idea. Padre Lino,
Qué pena, no le había quitado el audio. Yo aquí hablando solo. Ay, listo. Bienvenido, padre. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, padre. Muy buenas noches. Buenas noches, padre. Muy buenas noches. El video no se terminó, pero voy a decirles el propósito de ese video con el mapa que aparece ahí. Es que en la lectura del tema número 5 se hablaba mucho del norte y del sur, de Israel y de Judá. Y quería colocarlos en contexto para poder comprender por qué a algunos profetas se les llama como profetas del norte y a otros profetas como del sur. El sur vendría a ser Judá, el norte Israel. La capital de Israel es Samaria y la capital de Judá es Jerusalén. Es en ese contexto geográfico donde aparece la historia entremezclada, así, de los reyes y profetas. Como ustedes pudieron observar en el video que se presentó, quisiera hacerles una pregunta acerca de ese video. ¿La mayoría de reyes eran buenos o malos? Malos. Malos, malos. Entonces, casi ningún rey realmente dio la talla. Yo también le envié al Impame este mismo, digámoslo así, este mismo videito, pero en imágenes. Me gustaría que esas imágenes ustedes eh, las tuvieran, todos los alumnos las tuvieran. Y además, en la página 89 del módulo de una comunidad de profetas, aparece un cuadrito, dice repasemos, y aparece un cuadrito. Ese cuadrito lo realicé yo. Faltan, creo que 3 profetas, pero había que dejarles algún trabajito a ustedes. Entonces, es para que ustedes, eh, tomando, eh, tomando este video, tomando las imágenes que les envié, empiecen a ubicar dónde, en qué parte de esa línea de tiempo aparecen los distintos profetas. Ese es el cuadrito. También me gustaría que lo tuvieran los estudiantes. Sé que es volver a leer lo mismo que está en el libro, pero realmente uno aprende es cuando repite y cuando repite y cuando vuelve a repetir. Si hay algún error, por favor me avisa porque esto fue hecho un poco a la carrera porque el tiempo apremia. Pero bueno, la idea es que ustedes traten de ubicar en la historia, en esa línea de tiempo, donde aparece cada profeta en los distintos reinados. Efectivamente, los profetas son puestos ahí en la historia de Israel porque Israel no dio la talla. Eso se me asemeja eh, a mi vida sacerdotal y yo estoy seguro que si ustedes hacen un buen examen de conciencia, también tendrían que decirlo de su vida como laicos comprometidos, como catequistas y como personas que están colaborando por la edificación del reino de Dios en medio de esta diócesis de Garagoa. Nos queda grande el Evangelio es demasiado grande y cuando uno no aprende a reconocer que el Evangelio es más grande que uno empieza a tomar decisiones al margen de Dios, como lo hizo, por ejemplo, Salomón. Salomón le dio la oportunidad, perdón, Dios le dio la oportunidad a Salomón de recibir un regalo y le pidió el regalo más hermoso que es la sabiduría. No obstante, si ustedes leen a fondo la vida de Salomón, esto fue terrible, fue un fracaso porque pareciera que toda la sabiduría que Dios le dio la enfocó a tomar decisiones políticas convenientes, pero no decisiones políticas ni coherentes
con la fe, ni tampoco correctas. Entonces, eh, eso nos puede servir a nosotros como ejemplo de que debemos tener una posición realmente de humildad y de pequeñez delante del llamado que Dios nos ha hecho. Todos ustedes, queridos hermanos, todos ustedes son profetas, todos. Y como profetas tenemos que luchar con la misma problemática que les tocó luchar a todos estos profetas, se llaman profetas menores de Israel, los 12 profetas menores. Eh, Les tocó luchar y contra las mismas cosas, la idolatría, por ejemplo. La gente idolatra la idea que tiene de Dios en su cabeza. Y expresiones como, por ejemplo, es que yo tengo a mi Diosito y yo le oro a mi Diosito y es con mi Diosito yo hablo personalmente. Yo no necesito congregarme porque es que mi Diosito y mi Diosito, esas expresiones son síntoma de idolatría. Nos hemos hecho a la idea de un Dios, adoramos ese Dios, pero ese Dios es demasiado conveniente, porque ese Dios nos alcahuetea, porque ese Dios, en fin, es un Dios realmente falso. Entonces seguimos luchando contra la idolatría, seguimos luchando contra la injusticia, y estoy hablando de la injusticia social, y una injusticia social que desgraciadamente también se vive dentro de nuestra propia iglesia. Vemos vemos, por ejemplo, privilegios en las parroquias, que se escucha más al amigo del párroco, eh, al catequista, perdón lo que voy a decir, ¿no? Al catequista que está ahí cepillándole al párroco, se le escucha más que a otro que de pronto tiene otras ideas diferentes y que podría colaborar para edificar también el reino de Dios. Y entonces todo se maneja con injusticias. También somos profetas en medio de esas injusticias. ¿Qué otra injusticia se podría presentar? Que nosotros como catequistas que tenemos esa muy buena voluntad y queremos transmitir realmente el mensaje de Dios, pero nos da mucha pereza estudiar. ¿Y cómo sería un maestro si no tiene la capacidad de estudiar? Si no tiene la capacidad de coger la Biblia, de leerla, no buscando ser un exégeta que la interprete correctamente, no, solamente leerla para buscar el amor de Dios entre esas, entretejido entre todas esas letras. Pero muchas veces como catequistas nos da un poquitico de flojera. Tanto así cuando ustedes observen bien el video, me gustaría que también se los compartieran. Se van a dar cuenta que hay una época en Israel, o sea, casi toda la época de decadencia en Israel fue porque la palabra de Dios se había perdido. Es que no recuerdo, Josías, se me fue el nombre del rey, pero es uno de los pocos reyes buenos del reino del sur. ¿Y cuál es el reino del sur? ¿Alguien me puede decir? Jerusalén. El de Judá con la capital de Jerusalén. Listo, Judá. ¿Y el otro reino cuál es? El de Israel, capital Samaria. Muy bien. Entonces, esto que les voy a decir sucedió en el reino del sur, pero realmente también duró durante todo el reino del norte. Y es que la palabra de Dios se refundió, la palabra de Dios se perdió, a que un rey se puso a arreglar el templo y encontraron dentro del templo el rollo de la ley que ellos deberían, Josías, si no me equivoco, es la reforma de Josías, el rey Josías. Entonces, imagínense cuánto tiempo duró eh, Israel sin la palabra de Dios y cuánto tiempo puede durar nuestra vida como catequistas sin la palabra de Dios.
Les voy a hacer una simple pregunta. No es que no estén, yo amo el catecismo, pero ¿cuántas veces nosotros nos aferramos más al catecismo que a la palabra de Dios? Y resulta que si yo voy a dar una catequesis, sí, yo tengo que tener el catecismo abierto, pero el catecismo abierto me remite hartísimas veces a la palabra de Dios. Luego yo tengo que tener al lado la Sagrada Escritura. Y muchas veces en nuestra vida como catequistas, y yo les estoy hablando con experiencia porque también fui catequista. De hecho, yo terminé como docente porque el anhelo que yo tenía, el anhelo grande que yo tenía como sacerdote era ser catequista, pero pues no se dio y terminé dictando clases en un colegio. Eh, lo digo con experiencia. Muchas veces mis catequesis se limitaron a transmitir de memoria una enseñanza, pero una enseñanza que muchas veces se apartó de la fuente original de la enseñanza, que es la Sagrada Escritura. Eh, Qué chévere que de pronto el IMPAME abriera un espacio, por ejemplo, simplemente para eso, por ejemplo, para explicar algo que nosotros repetimos tantas veces, pero que yo sé que lo hacemos de todo corazón y con todo el amor, y Dios nos sigue escuchando, pero muchas veces lo hacemos sin tener un conocimiento pleno de lo que estamos haciendo. El Padre Nuestro, por ejemplo, que es una oración totalmente bíblica. El Santo Rosario, que es una oración totalmente bíblica y que muchas veces vienen los hermanos no católicos a nuestra puerta a golpearnos la puerta y a decir, no, es que ustedes rezan, pero nosotros oramos. ¿Y por qué nosotros rezamos? Porque ustedes repiten el Padre Nuestro. Ni siquiera ellos saben lo que están diciendo. Por más que ellos lean la Sagrada Escritura, el Padre Nuestro es una oración profunda que no es solamente para repetir, es necesario entender. No sé si me estoy haciendo entender. Yo estoy tratando de, a ver, de acoger muchos aspectos, tanto de la vida profética como de la vida del catequista. Y mirar cómo el profeta y el catequista son una sola persona. Pero el profeta también tiene que entrar dentro de ese proceso de descubrir que él es profeta para sí mismo y que hay muchas cosas que nosotros tenemos que empezar a renovar en nuestra vida como catequistas y mucho más como sacerdotes. Yo espero que sigan el ejercicio. Creo que ya no vamos a mirar más este módulo, pero ustedes lo tienen en la casa y yo les pido que por favor lo terminen, lo lean, lo mastiquen. Este módulo me pareció muy interesante. Sería bueno que lo siguiéramos eh, estudiando. Si tienen alguna pregunta, soy todo oídos. Este grupo era tan buen preguntón, pero ya no preguntan nada. ¿Será que tenía apagado el micrófono y nadie me escuchó? Buenas noches, padre. Lo que pasa es que a ratos Buenas se va noches. la internet tal vez y se cae y otra, entonces uno escucha una Ah, partecita y se queda sin escuchar el resto. ¿Sí? Pues eso pasó acá en mi pueblo o acá conmigo en este internet. a mí también se me fue un rato el internet. Y aquí se fue cada ratito, entonces uno también se pierde. Es eso, mi padre. Pero de todas maneras las explicaciones que se me han dado son bastante amplias y lo que dice con relación al catecismo o con relación al Padre Nuestro y al Santo Rosario sí son bíblicos,
es cierto, y sí es importante porque pues los sacerdotes también ellos hacen los esfuerzos de explicarle a uno cuando hay de pronto la oportunidad en las celebraciones de la Santa Misa del Padre Nuestro, que quiere decir cada frasecita, ¿no? Pero pues en mi caso, pues copia uno un poco y otro poco como que se le olvida, ¿sí? Muchas gracias, Padre. No, Buenas señora, noches. muy buenas noches. Pues a mí pues sí me quedan como sin, como vacíos. Sí me lleva mucho a cuestionar, como a pensar que pues estas clases son muy importantes, esta preparación, esta formación es muy importante y nos lleva como a coevaluarnos en el sentido de que tenemos que como entrar más como en las escrituras, entrar más como a empaparnos de las cosas de Dios, porque pues la verdad siempre ha sido como, llevo tan muy poquito, pero ha sido como siempre mi incógnita, mi pregunta, que no podemos basarnos siempre como en lo mismo. Yo la vez pasada le dije a su merced la primera vez que se comunicó con nosotros eso, que no podemos basarnos como siempre en lo mismo, como que los niños lleven un aprendizaje de algo básico, de oraciones, sino más allá, sí, en la palabra y en que esa palabra se lleve como al corazoncito de ellos y pues de nosotros también para ampliarla. O sea, a mí me cuestiona mucho como la frase del Papa Benedicto, ¿no? En salida, como ir en salida a saber como más de los niños, como que ellos aprendan a amar a ese Dios de verdad y su corazón y su comportamiento sea diferente cuando salgan de una catequesis. Yo hago mucha énfasis en ellos, en eso. Me parece a mí que si yo me estoy formando acá es para transformarme, para ser mejor, para poder aumentar mi fe y mi conocimiento. Y asimismo ellos también si salen de una catequesis se les note, sean como diferentes, como que impactó en ellos la palabra de Dios y el amor, sobre todo el amor a Dios y a las cosas espirituales, a la Virgen, y sean niños un poquito diferentes a esos niños que entraron a una catequesis. Gracias, Padre. Muy bien, María. Bueno, al menos cuéntenme de dónde son, porque desgraciadamente ni siquiera nos conocemos. Padre, yo soy María Romero de Rondón. Rondón. Sí, nuestro párroco hace mucha énfasis en esas cosas y pues estamos empezando, nos llevamos ya un añito con nuestra pequeña comunidad y él pues nos adentra mucho a todas estas cosas, él nos hace a nosotros mucha énfasis en la palabra, en que lo que nosotros hablamos también sea del corazón que salga y así mismo uno trata como de llegar a los niños de esa manera. Ignoramos muchas cosas y estamos empezando, pero me llama mucho la atención, trato de profundizar mucho las cosas que aprendo, de investigarlas porque quiero, no sé, empaparme más, saber más, sé que ignoro mucho y que tal vez de pronto, además igual, pues soy ya una persona bien adulta, entonces se le dificultan a uno muchas cosas, pero me gusta, no sé, leer la palabra, investigarla. Su merced habla y a mí me gusta apuntar en el cuaderno y durante la semana yo busco, hay cosas que no entiendo, pero trato de investigarlas, entonces me parece a mí que esa es como la manera de uno formarse porque pues es muy, para uno es un poco más difícil entender muchas cosas que de pronto las personas que tienen un poco más de acceso a las redes o a la tecnología pueden lograr, entonces yo lo hago pues también es a través pues de mi Biblia y de los libros que poco a poco he adquirido en mi parroquia. Muy bien. Gracias, Padre Lino. Soy Samira Roa.
de la parroquia de Chinavita. Agradezco toda su enseñanza. Estos conocimientos realmente nos abren camino más hacia lo que es la bondad de Dios y podemos ser como tener esa condición de profeta muy cercana en todo momento de nuestra vida, con las personas que nos rodean, en nuestra familia, en la comunidad. Es un tema muy interesante que conlleva más estudio, profundizar en el conocimiento de todo lo que nos ha enseñado el Padre Lino y realmente agradezco mucho su gentileza. Muchas gracias, Amira. Bueno, yo creo que nos queda como el tiempito para agradecerle a Dios Todopoderoso porque nos ha dado la gracia de, de conocerlo un poquito más a través del estudio de la Sagrada Escritura. Darle gracias al Todopoderoso porque nos ha llamado para ser miembros activos dentro de la iglesia, miembros evangelizadores, que con nuestras actitudes y con nuestra vida transmitimos el querigma a nuestros hermanos, pero que no solamente le transmitimos el querigma, sino que queremos enseñarles el contenido de la palabra de Dios y reconocernos como profetas que no solamente denunciamos las injusticias o las idolatrías humanas, sino que también anunciamos el amor aún más grande que nuestras propias debilidades, el amor tan grande que Dios tiene a la humanidad, que no nos va a dejar solos, así como no dejó solo a Israel, porque si bien es cierto que la mayoría de tribus se perdieron, quedó un resto, y ese resto fue la tribu de Judá, la tribu sacerdotal y la tribu de Benjamín, que fueron las tribus que regresaron después de la deportación a Babilonia por Nabucodonosor, y luego cuando llegó el imperio persa con Ciro el Grande, que les permitió a los israelitas volver a su tierra. De modo que darle gracias a Dios infinitas porque en esas lecturas nosotros descubrimos que no estamos perdidos por nosotros mismos, sino porque al final de nuestra existencia hay un faro que nos conduce hacia un puerto seguro, y ese faro es Jesucristo, nuestra esperanza. Gracias, también quiero darle a Dios Todopoderoso por cada uno de los estudiantes de este módulo, una comunidad de profetas, quienes han tenido la paciencia, porque en varias ocasiones no he podido cumplirles como es debido. Y también, además de darle gracias a Dios por ustedes, también pedirles excusas a ustedes por esa situación. Y quiero darles a ustedes e impartirles a ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con Y con tu espíritu. Con tu espíritu. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Con tu Hijo espíritu. y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén, Amén. Padre. Amén, Padre. No se les olvide que yo solamente he sido Amén, facilitador, Padre. pero los que tienen que seguir estudiando son ustedes. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre. Dios los bendiga. Muchísimas Amén, gracias, Padre. Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, muy amable. Muchas Amén, gracias, amén. Padre Lino, por todo el tiempo que ha dedicado a estos estudiantes
Dios le bendiga inmensamente. Un abrazo y para todos los estudiantes una feliz noche. Que descansen. Gracias, muy Gracias, lo amable, mismo, que Gracias. Dios la bendiga. muy gentil. Gracias. Muchas gracias, Gracias. Noche para todos. Una santa noche. Gracias. Gracias.